¿Sabías que cuando te duermen con anestesia no estás soñando, pero tampoco estás muerto? Es un estado tan extraño que los científicos aún no logran comprenderlo por completo. Hollywood nos lo ha mostrado cientos de veces. Un paciente en la mesa de operaciones, una máscara que se acerca, todo se vuelve borroso, y, de pronto, despierta entre risas o contando secretos. Pero lo que ocurre en realidad dentro de tu cerebro durante ese apagón controlado es mucho más misterioso y fascinante de lo que el cine jamás ha mostrado. Porque detrás de ese aparente sueño hay una danza perfecta entre la ciencia, la biología y la química, diseñada para desconectarte del dolor, del tiempo y de la conciencia, sin apagar tu vida. La anestesia no es sueño, pero tampoco es muerte. Es una pausa en tu existencia, un salto en el tiempo del que, cuando despiertas, nada parece haber pasado, aunque tu cuerpo haya estado en manos de la ciencia durante horas. Hoy voy a levantarte el velo quirúrgico para que veas lo que ocurre realmente cuando tu cuerpo entra en anestesia, un fenómeno científico tan preciso que roza lo mágico. La desconexión controlada. Imagina que tu cuerpo es una ciudad que nunca duerme, millones de luces encendidas, señales cruzándose sin descanso, mensajes eléctricos viajando por autopistas invisibles. La anestesia es como un ingeniero maestro que, con solo un toque, puede apagar barrios enteros, desviar el tráfico neuronal y silenciar zonas completas, pero sin causar ningún daño. Es una desconexión controlada, precisa e irreversible. Un dominio temporal sobre tres pilares fundamentales de la existencia: la conciencia, el movimiento y el dolor. Lo fascinante es que no existe una sola anestesia, sino distintas capas, diseñadas según lo que necesita el cuerpo y el tipo de procedimiento. Cada una actúa como un nivel distinto de apagado en esta gran ciudad interior. Anestesia local, el apagado puntual. Es la forma más simple, como apagar una sola calle de esa ciudad. Adormece una zona pequeña del cuerpo, justo donde el médico va a trabajar. Tu mente sigue completamente despierta, puedes hablar, respirar, moverte, pero esa parte tratada queda completamente desconectada del dolor. Es lo que sientes cuando el dentista insensibiliza una muela o te suturan una herida menor. Pequeña, pero poderosa, una muestra de cómo la medicina puede manipular tus sentidos con precisión milimétrica. Anestesia regional, el silencio en medio cuerpo. Aquí, el apagón abarca una región más amplia, como si media ciudad quedara en calma. Bloquea las señales nerviosas de una pierna, un brazo o incluso toda la parte inferior del cuerpo. Un ejemplo muy conocido es la epidural durante el parto. La madre está completamente consciente, puede escuchar, hablar e incluso reír, pero el dolor, esa tormenta nerviosa, desaparece por completo. Es un equilibrio perfecto entre conciencia y control, donde la ciencia permite que la experiencia sea humana, pero sin sufrimiento. Anestesia general, el gran apagón. Y luego está el nivel más profundo, el apagón total, el equivalente a desconectar toda la ciudad, pero de manera ordenada. Tu cuerpo entra en un estado de inconsciencia absoluta, sin dolor, sin movimiento, sin memoria. Tu cerebro, ese órgano que normalmente no deja de procesar el mundo, se apaga selectivamente, desconectándose de la realidad con una precisión quirúrgica. Es aquí donde ocurre algo casi filosófico. Confías tu existencia completa al equipo médico, sabiendo que, mientras tú no estás, alguien más vigila cada latido, cada respiración y cada señal vital. Este proceso puede parecer inquietante, pero es una de las hazañas más seguras, elegantes y sofisticadas de la medicina moderna. En cuestión de segundos, la ciencia logra suspender la conciencia humana y devolverla intacta, como si nada hubiera ocurrido. Una pausa en la existencia, perfectamente calculada. El salto al vacío. Hay un instante, solo un parpadeo en el que dejas de estar aquí, y aún así sigues vivo. Si alguna vez pasaste por una cirugía, seguramente recuerdas la escena: luces blancas que parecen soles, máquinas que marcan el ritmo de tu corazón, voces que se mueven a tu alrededor como un eco distante. Y entonces, una voz tranquila te dice: respira profundo, pronto te quedarás dormido. Lo dicen con una calma casi engañosa, como quien acaricia a un perro antes de llevarlo al veterinario. A veces, el viaje comienza con un líquido transparente que entra por una vía y recorre tus venas a la velocidad de un pensamiento. Otras veces, todo empieza con una máscara. Inhalas, 1, 2, 3 veces. Y justo cuando el aire comienza a tener un sabor diferente, la realidad se disuelve. Casi todos los pacientes recuerdan lo mismo: me dijeron que contara hacia atrás desde 10, y jamás llegan al 7. Pero lo que ocurre dentro de tu cuerpo en esos pocos segundos no es simple magia, es una coreografía neuroquímica perfectamente diseñada. Primero, llega la sedación, la primera sombra del sueño. Tu conciencia empieza a desvanecerse, como una pantalla que baja el brillo lentamente. Luego, la amnesia, cuando el hipocampo, el guardián de tus recuerdos, deja de grabar todo lo que pasa.
Lo que sucede a partir de ese punto simplemente deja de existir para ti. Después, la pérdida total de conciencia. Las redes neuronales que te conectan al mundo exterior se desconectan entre sí, cortando el flujo de información que sostiene tu yo. Finalmente, la inmovilidad y el bloqueo del dolor. La médula espinal y las vías nerviosas se silencian, dejando tu cuerpo completamente quieto, mientras el equipo médico trabaja en un cuerpo que ya no siente. Y lo más sorprendente, todo esto sucede en menos de un minuto. Tan rápido, tan preciso, que no llegas a notar el momento exacto en que desapareces. Porque cuando pierdes la conciencia, ya no hay nadie allí para sentirla. El apagón elegante del cerebro. Cuando la anestesia general entra en acción, no apaga tu cerebro como si bajara un interruptor. Es más bien como una ciudad iluminada que comienza a atenuarse barrio por barrio. Algunas zonas quedan completamente a oscuras, otras solo reducen su actividad, y unas pocas permanecen encendidas, cuidando las funciones vitales que te mantienen con vida. Tu cerebro está formado por miles de millones de neuronas que se comunican en perfecta armonía, como una orquesta que nunca descansa. Pero cuando la anestesia llega, esa sinfonía se interrumpe con una precisión quirúrgica. Cada fármaco toca una nota distinta en este silencioso concierto. El propofol, uno de los más usados, refuerza la acción del neurotransmisor GABA, que funciona como un freno natural. Es el químico que le dice a las neuronas, tranquilas, descansen, y poco a poco el bullicio eléctrico del cerebro se apaga. La ketamina actúa en otro frente, bloqueando los receptores NMDA, que transmiten señales excitatorias. Con ellos desactivados, las neuronas no pueden sobreestimularse, y la comunicación entre redes se disuelve. Los opiáceos, como la morfina o el fentanilo, trabajan en la sombra, cortan las señales de dolor antes de que siquiera lleguen al cerebro, como si se desconectara la línea telefónica entre los nervios y la mente. El resultado de esta coreografía química es sorprendente. El tálamo, el gran filtro sensorial del cerebro, deja de transmitir la mayoría de las señales del cuerpo, y la corteza cerebral, donde vive la conciencia, pierde su ritmo natural. La sinfonía se detiene. Y con ella, desaparece el yo. Cuando los científicos observan un cerebro bajo anestesia, descubren algo inquietante: su actividad no se parece nada a la de una persona dormida. Durante el sueño, las ondas cerebrales siguen un ciclo ordenado, fases ligeras, profundas y de sueño REM, como un vals perfectamente repetido. Pero bajo anestesia, ese orden colapsa. Las ondas se aplastan, se interrumpen, y a veces desaparecen del todo. No estás soñando. Estás en un apagón químico controlado, una pausa total en la conciencia, diseñada por la ciencia. Y lo más curioso es que la anestesia no solo elimina el dolor, también borra la posibilidad de recordarlo. Es una defensa elegante contra uno de los escenarios más temidos y raros de la medicina, la conciencia intraoperatoria, cuando el cuerpo está inmóvil pero la mente sigue despierta. Por eso, los anestésicos no solo bloquean el dolor, sino también la memoria. Incluso si una chispa de señal logra llegar al cerebro, no hay grabadora activa que conserve la experiencia. Cuando despiertas, es como si ese tiempo nunca hubiera existido. El piloto de tu vida. Mientras tú flotas en el silencio de la inconsciencia, hay alguien que no parpadea. Una persona que, sin que lo notes, sostiene el hilo invisible que te conecta con la vida. Ese alguien es el anestesiólogo o la enfermera anestesista, el verdadero piloto de tu cuerpo. No están ahí solo para dormirte, sino para mantenerte volando en el punto exacto entre la conciencia y el vacío, sin desviarse ni un milímetro. Durante toda la cirugía, vigilan cada segundo, el ritmo de tu corazón, la profundidad de tu respiración, la presión de tu sangre, la temperatura de tu cuerpo. Cada pequeña variación es como una turbulencia que interpretan y corrigen con precisión milimétrica. Ajustan las dosis, afinan los gases, responden antes de que algo pueda salir mal. No presionan un botón y se alejan. Están ahí, con la mirada fija a las pantallas y el oído atento al sonido rítmico de las máquinas, navegando tu biología como si pilotaran una nave a través de una tormenta, hasta devolverte, suave y lentamente, a tierra firme. Y si te preguntas qué tan peligroso es todo esto, la respuesta te sorprenderá. Hoy, la anestesia es una de las prácticas médicas más seguras del mundo. En una persona sana, la probabilidad de una complicación grave es menor que la de sufrir un accidente de tráfico camino al hospital. Por supuesto, hay excepciones. Personas con problemas cardíacos, pulmonares o neurológicos necesitan un control más estrecho, pueden ocurrir reacciones alérgicas o dificultades respiratorias, aunque son poco frecuentes. En los adultos mayores, a veces aparece una leve confusión temporal al despertar, pero en la mayoría de los casos se disipa sin dejar huella. Así que la próxima vez que escuches ponte cómodo, respira profundo, recuerda, al otro lado de la máscara, hay alguien guiando tu cuerpo a través del silencio.
Un piloto que no despega hasta asegurarse de que aterrices, exactamente donde empezaste. Mitos y verdades. ¿Puedes quedarte atrapado sin despertar? No. La anestesia no te encierra, simplemente te desconecta por un momento del mundo. ¿Es solo un sueño profundo? Tampoco. Dormir es un proceso natural del cerebro. La anestesia es un apagón químico, controlado segundo a segundo por la ciencia. ¿Te roban el alma? No, aunque por un instante silencian tu yo consciente, esa voz interior que dice yo soy yo. Pero tu esencia, si crees en ella, sigue intacta, esperando su turno para volver. El milagro silencioso. Hace apenas un siglo y medio, los cirujanos operaban a personas despiertas, atadas, soportando un dolor inimaginable. Hoy, la medicina ha perfeccionado un acto que parece desafiar las leyes de la naturaleza, apagar el dolor, borrar los recuerdos y controlar la conciencia humana, sin detener la vida. Piénsalo un momento. Entregas tu cuerpo, tu mente y tu confianza a un grupo de personas que literalmente te desconectan del mundo. Y cuando todo termina, te devuelven intacto, como si nada hubiera pasado. Eso, más que un procedimiento, es un milagro silencioso. Una coreografía invisible entre ciencia, química y humanidad, ejecutada millones de veces cada día con una precisión casi perfecta. Así que la próxima vez que escuches, te vamos a poner bajo anestesia, recuerda, no es sueño, ni magia. Es una pausa cuidadosamente diseñada entre la ciencia y la conciencia. Y si al despertar dices algo embarazoso, no te preocupes, las enfermeras lo han escuchado todo, y grabarlo sería ilegal. La anestesia no es solo una técnica médica, es uno de los mayores logros de la ciencia moderna. Permite que el cuerpo descanse mientras la mente se apaga, y luego vuelve, intacta. Un recordatorio de lo frágil y extraordinario que es estar vivos. Si este tema te pareció fascinante, haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue explorando los misterios del cuerpo humano. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la anestesia te sorprendió más? Salud Clear. Claridad vital.